Uno de los economistas más irónicos y más rico en el lenguaje es Roberto Kachanowski. Estuvimos con Daniel Estico siendo sumamente cuidadosos con el lenguaje. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Me está tratando de explicar la economía, Daniel, y por eso recurrimos a una tercera pata que seguramente nos va a explicar si hay cambios en el modelo. ¿Hay cambios en el modelo desde la nueva asunción del gabinete? Saludos a Daniel. Mira, bueno, sí, cambios hay. Lo que no sé es si hay cambios de política económica tan profundos, ¿no? A ver, leíamos el fin de semana que iban a buscar una especie de acuerdo de precios y salarios, que van a ver la cadena de valor agregado, los precios, etcétera. Eso no difiere de lo que hacía Moreno. En rigor es lo mismo, pero más educadamente. Si van a ir por el lado de los costos, ¿sí?, se equivocan. El problema en economía, a ver, concepto básico, en economía no son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos. Te voy a dar un ejemplo rápido. Suponete que yo, para mis conferencias, para preparar mis trabajos, alquilar un edificio entero carísimo en Puerto Madero, me moviera en helicóptero, tuviera 50 secretarias y otras excentricidades. Y eso me llevara a cobrar cada conferencia $1.000.000. Seguro que no me contrata nadie. ¿Cómo trabajo? ¿Cuánto paga el mercado las conferencias y las mías en particular? Y de ahí en más veo cuántos costos puedo asumir. Claro, o sea, adecuás el costo a lo que vos podés en el mercado percibir por este servicio, que en este caso es tu conferencia. Exactamente. Entonces, revisar los costos de producción de las empresas no tiene ningún, desde el punto de vista estrictamente de lo que uno enseña en economía, no tiene ningún sentido. Y mucho menos cuando emitís a tasas de expansión monetaria como las que viene emitiendo el Banco Central. Así que la gran pregunta es si van a corregir el problema del gasto público para dejar de emitir, bajar la inflación y después ver si hay una corrección de lo que son la distorsión de precios relativos. Tarifa de los servicios públicos y tipo de cambio, básicamente. Claro. Roberto, justamente, Además, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel Estico. Daniel, ¿qué decís? Justamente la pregunta es esa. Cuando vos decís si van a ajustar el gasto público, lo que me imagino que estás pensando es, muchachos, yo no estoy pidiendo que bajen los salarios, que bajen las jubilaciones, sino que con el ejemplo que vos bien hiciste, lo que le estás pidiendo es, mirá, si la recaudación aumenta al 25, empezá que el gasto no trepe más del 20, me imagino, ¿no es cierto? Y tenés que pensar en una cosa de ese tipo, levantar el pie del acelerador por lo menos, como mínimo, para llegar al 2015, ¿sí? Porque en realidad si vos mirás el gasto público de la Administración Pública Nacional, mi cálculo es, no sé si tenés el mismo número, los subsidios para mantener la energía barata, el transporte de colectivo, entre esos dos se llevan el 90% de los subsidios, ¿no? Después ahí tenés aerolíneas, ARSAT, etcétera, pero más o menos eso representa entre el 18 y el 20% del gasto de la Administración Pública Nacional. Después tenés jubilaciones, después tenés sueldos y el pago de intereses de deuda, etcétera. Ahí tenés el grueso del gasto. Claro, así Entonces, a ver, ¿en dónde tocás y tenés que bajar el gasto? ¿Le vas a decir a los jubilados te bajo las jubilaciones? No. ¿O a los empleados públicos te bajo los sueldos? ¿O dejás de pagar los intereses de la deuda? Y vas a tener que ir por las tarifas. Ahora, el tema es si se animan o no a hacer lo que tienen que hacer. Claro, y tener en cuenta que cuando vos hablas de tarifas, estamos hablando de tarifas subsidiadas en sectores geográficos bien restringidos, que son el AMBA, digo, la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Hay que correrse un poquito de la General Paz y saber que lo que acá vale 1,50, afuera es 3,20 o 3,50, y además decir que hay un desequilibrio no poco importante en materia de subsidios de tarifas. No, mirá, mi cuenta da que el ajuste de tarifas que tenés que hacer es mayor al del año 1975, cuando Celestino Rodrigo tuvo que destapar la olla de la inflación cero de Helmer, ¿no? Claro, pero hay una diferencia igual, Roberto, por eso yo creo que me parece que acá, como vos bien decís, es la forma en que si realmente el gobierno se da cuenta de que hay que hacer un ajuste en materia de tarifas, porque ese 20% que representan las tarifas o los subsidios en el gasto público representa prácticamente, exagerando un poquitito, entre 4 a 5 veces el nivel del déficit fiscal. Claro. Con lo cual,
bajando a la mitad los subsidios, prácticamente podés eliminar el déficit fiscal. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno por qué le teme a decir vamos a federalizar las tarifas? Vamos que en Buenos Aires, en la capital federal, se pague lo mismo que en Salta, que en Córdoba o que en Mendoza. No estoy internacionalizándola. ¿Por qué le tiene tanto miedo a eso? Y mira, las tarifas van a subir un 500%. Mira, la verdad es que no lo sé. ¿Te acordás que Cristina dijo, si van a buscar el ajuste, que busquen a otro, a mí no? ¿Sí? Pero en rigor ya lo estás teniendo el ajuste en la economía. Lo tenés por las malas, ¿sí? Cuando vos cerraste la economía, cuando cerró la economía en Moreno, lo que hizo fue frenar la cantidad de bienes y servicios a los cuales puede acceder la gente. Bueno, en realidad la economía no te producía 120 unidades que consumía la gente, producía 100 y 20 las importabas. Y ahora te dijeron, tenés 100. Pero además, como te consumiste el stock de capital, tenés una oferta menor. Basta con ir a un supermercado y vas a ver que hay mucho menos variedad de bienes, menos cantidad en los envases, etc. Ahora, yo no sé por qué, digamos, acumularon ese problema. Calculá que mi cálculo es que más o menos los subsidios aumentaron entre el 2006, el stock de subsidios, ¿no? O el total de subsidios dados, entre el 2006 y el 2013 proyectado, que para mí son unos 128.000 millones de pesos aproximadamente, un 1.300%, el 1.300% de aumento del gasto en subsidios. Es una enormidad. Y quiero decir que, la lectura política hay que darla, por ejemplo, subsidios de los ferrocarriles. Todo el corredor del ferrocarril Sarmiento, el Frente para la Victoria perdió estrepitosamente. Quiero decir que evidentemente no se encuentra tampoco la lógica beneficio-subsidio, solo colecta de votos. No se ha dado esto, ¿no? Bueno, a ver, dos cosas. Una, gasto público o recursos de los contribuyentes que deberían haber ido a sostener la estructura productiva fueron a estimular el gasto artificialmente alto, el gasto del consumo artificialmente alto. Pero eso te llevó a no mantener la estructura y entonces los choques de las desgracias que hubo en el tren Sarmiento no son casualidad, son consecuencia de no haber puesto plata en mantener la estructura. O sea, ahí en el estudio se empiezan a romper las cámaras, las luces, etc. Llega un día que no los podés usar más. Entonces, parte de los recursos deben mantenerse a sostener la estructura. A mí, mi impresión es que yo creo que ellos van a intentar, digamos, llegar hasta el 2015 haciendo algunos retoques. Y recordaba, recién estaba escribiendo un informe, yo recordaba cantidad de veces que se hablaron de acuerdos de precios y salarios, pequeños retoques de tarifas, de tipo de cambio, y nunca llegaste a ningún lado, salvo a crisis. ¿Ustedes se acuerdan con Alfonsín cuando se habló del plan austral que se decía, bueno, vamos a bajar el gasto público y vamos a privatizar todo lo que hay que privatizar, terráneo, hablando de SAS y aerolíneas? SAS con aerolíneas y Telefónica con Telecom. Buscaba socios en ese momento. El peronismo se opuso y después cuando llegó al poder hizo la contraria, ¿no? Pero bueno, esa cosa es otra historia. Pero, ¿qué pasó? Pasó que finalmente, si vos te quedás a mitad de camino y venís con mucho, digamos, embale, seguís de largo y te caes en el precipicio. La pregunta es, ¿frenan o van a frenar tan suavemente que igual siguen de largo o seguimos de largo, ¿no? Claro. Roberto, en los últimos días se ha visto un cambio en el ritmo de las tasas de interés. Pareciera que empezaron a subir y el mercado parece que le ha dado cierto voto de confianza a la llegada de Juan Carlos Frávega, porque parece que es un hombre que conoce del sistema bancario y entonces hay una expectativa que la tasa de interés la van a dejar que se deslice hacia niveles próximos a la tasa de inflación, real por supuesto, para justamente desalentar este consumo en exceso. ¿Ves algo así o no necesariamente? Sí, yo creo que van a tratar de subir la tasa de interés es la fórmula tradicional, ¿no? Subir la tasa de interés para que el tipo de cambio no se te deslice tanto. Ahora, ojo que cuando subís la tasa de interés te baja la actividad económica, ¿no? Al bajar la actividad económica recaudás menos, de nuevo tenés problemas fiscales. O sea, las medidas aisladas, si no son tomadas en un contexto de política económica institucional, no te solucionan nada. Sos muy ortodoxo, Kachanowski, ¿no? Vos estás leyendo los libros de economía ortodoxos. El modelo supone una heterodoxia que no estás viendo. Bueno,
Está bien, a ver, estoy totalmente de acuerdo con vos, Luis, y así no vamos a pegar la piña, entonces. Claro. Pero esa heterodoxia la probamos 1000 veces, o sea, yo no te estoy diciendo, che, mirá, tengamos moneda privada, cerremos el Banco Central, te estoy diciendo el ABC de la economía, Claro. el mínimo indispensable. A ver, si entendemos, o sea, vos no podés decir, qué sé yo, no sé, toco un poquitito el tipo de cambio, arreglo con YPF para ver si puedo conseguir algún mango para vaca muerta o no, o puedo conseguir crédito externo, si no tenés un contexto institucional que te atraiga capitales y te hunda inversiones. No sé si soy claro. Claramente. O sea, siempre nos quedamos a mitad de camino. Retocamos dos cosas y decimos, a ver si con dos aspirinas y una curita podemos resolver este problema económico. Y no es así, es mucho más profundo el problema, ¿no? Dame una opinión, recién lo hablábamos con Daniel, lo hablábamos con Pablo Huende cuando comenzábamos esta hora. Se conoce desde el lado de España este preacuerdo con Repsol por el tema YPF. Primero, el marco, que yo decía, me parece interesante que la Argentina haya bajado de su épica dialéctica de recuperamos lo que era nuestro, no le vamos a pagar nada, etcétera, etcétera. Bueno, si se toma por parte del Estado algo que se considera esencial, debe haber una contraprestación económica. Y luego desde lo específico. Primero el marco general y luego lo específico. ¿Qué sensación tenés, Roberto? Me parece que dieron marcha atrás por alguna razón. Dejaron las banderas de la ideología y la realidad se les impuso. Ahora, la pregunta es, yo no creo que lo hagan tanto por la inversión en vaca muerta, porque necesitas muchos años. A ver, para revertir la crisis económica necesitas mucho tiempo, ¿sí? No sé si van a conseguir o no van a conseguir socios, porque aunque acuerdes con Repsol, la pregunta es, ¿el tipo que se hace socio de YPF puede importar máquinas y equipos para explorar? ¿Puede girar utilidades y dividendos? Claro. ¿Sí? Es el ABC. Es claro, no es solamente decir, bueno, sí, no voy a tener juicio, vaca muerta no está en discusión, por lo tanto está todo bien. Hay otros temas ahí dando vuelta. Me parece, tal vez me equivoque, que lo que están buscando es ver si pueden acceder al mercado internacional de crédito y empezar a solucionar algunos de los problemas externos para poder, de esta forma, estirar la cosa hasta el 2015. O sea, dejarían de lado la política de desendeudamiento y empezarían a tomar algún tipo de crédito en el exterior. Claramente comparto contigo, Roberto, pero justamente creo que para acceder al mercado internacional de crédito, la Argentina no solamente tiene que acordar con YPF, tiene que abrir el mercado de decir, te voy a permitir devolver los dividendos que genere la inversión internamente, te voy a levantar las restricciones a las importaciones, sobre todo de insumos y equipos esenciales, y con eso voy al Fondo Monetario, voy a decir, vení a mirar mis números. En bajito le digo, che, no me hagas ninguna crítica, revisamos artículo 4, negociamos con el Club de París y entonces ahí sí, generamos divisa a través del crédito, etcétera. Pero esto de estas dosis homeopáticas en el cual está saliendo este plancito, que no sé si es un plancito, todavía empieza a despertar dudas en el mercado. Por eso digo, si rápidamente no aparece un plan integral, yo creo que todo lo ganado en confianza en estos días lo van a perder rápidamente, ¿no? Yo te diría, a ver, ¿qué es lo que veo de positivo de alguna forma en estos días? Bajaron los decibeles de conflictividad en el discurso. Vos fíjate, no sé si coinciden conmigo, pero Capitanich le reconozco una habilidad. Es muy amable, habla con la prensa, no dice absolutamente nada en su discurso. O sea, en todas sus mañanas a las 8 de la mañana, porque nunca te dice nada en concreto. Pero por lo menos bajó esa cosa de la pelea, etcétera, ¿sí? Y de la cadena, perdón que te interrumpa, Roberto, ¿no? Pero de la cadena cuasi oficial que se tenía todas las tardes de un atril, al menos Capitanich con gran cintura dialéctica acepta pregunta y respuesta, o sea, no contesta, pero digo, genera que yo lo remarco, es un gesto de estar próximo al periodista que pregunta y repregunta, ¿no? A ver, me lo sacaste, la verdad es que era el segundo punto que iba a señalar y es exactamente lo que iba a decir. Cristina irritaba con esos discursos, ¿viste? Permanente confrontación, pelea, etcétera. Y ahora, como con un problema de salud tiene que bajar los decibeles, eso ayuda a que haya un ambiente, digamos, menos tenso. Sí. Agregale a eso Moreno, ¿sí? Y bueno, la cosa se distendió un poco, pero lejos está de solucionarse, porque, digamos, todos somos muy amables, pero igual tenemos que hacer corregir los problemas. El diálogo que está haciendo creo que convocó a Macri y no me acuerdo. Y a Bonfatti. Y a Bonfatti. Está bien, no sabemos qué va a salir de eso, pero digamos, hay un cambio de estilo.
El cambio de estilo es una parte. Ahora, vos tenés que avanzar en los cambios de fondo. Seguro. Y de nuevo, el grado de problemas que tiene la economía argentina no se soluciona con 2 aspirinas y una curita. Acá hace falta cosas mucho más importantes y más profundas. Seguro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer? Porque esto de que me estén anunciando acuerdos de precios y salarios, ya te digo, desde ahora, ya te lo tacho y te digo, vas al fracaso. Mostrarme alguna señal concreta en materia de equilibrio fiscal. Y les recuerdo, a Ricardo López Murphy en el año 2001, cuando dijo bajar 3.000 millones de dólares, lo agarraron del cogote y lo tiraron, casi lo matan. Y después vino Duhalde, hizo un ajuste con la devaluación, que fue mucho peor y mucho más grande que la de los 3.000 millones de dólares que había hablado Ricardo López Murphy, ¿no? Roberto, ¿de qué cuadro sos? Yo soy de Boca y te pido por favor que no me hagas ningún comentario porque no estoy de humor. No estás de humor, muy bien. Suscribo. Sí. No, es verdad, no da. Es más, yo pensé que por ahí vas a zafar, pero sos de Boca. ¿Sos riquelmista, Roberto? No, la verdad que es una saeta, Riquelme, pero no sé, Bianchi, qué le pasa, si le faltan jugadores, siempre se le desgarra con los jugadores. 56 lesiones es lo que va. Bueno, sí. Lo hablamos en la próxima. Me gustó haber charlado con vos y con Daniel de Economía. Un abrazo como siempre.